Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así que hoy comienza la semana política en un momento además en que a medianoche se cierran las inscripciones de candidaturas parlamentarias. Hay muchísimo que está pasando, ya estamos desplegados con toda la información. Es lunes de tolerancia cero también. ¿Quién va a estar con nosotros? Por supuesto va a estar el senador Luciano Cruzcoque, clave en estas negociaciones, pero también Erika Edo, miembro estratégico del equipo de Janet Jara. Así que comenzamos de inmediato con estos titulares. Los candidatos cierran su inscripción para la elección de noviembre próximo. Hoy fue el turno de Franco Parisi del Partido de la Gente y de los independientes Marco Enrique Sominami, Eduardo Artés y Harold May Nichols. En tanto, Evelyn Matei y José Antonio Kast lanzaron sus campañas desde Arica y Antofagasta, respectivamente. Janet Jara confirmó que el aborto sin causales no va a estar en su programa de gobierno debido a las diferencias con la democracia cristiana. El senador y vocero de campaña Ricardo Lagos Weber evitó afirmar que se haya cedido a los objetivos de la Falange. Desde el Frente Amplio dijeron que van a insistir en que la interrupción del embarazo a todo evento se incorpore a la agenda de la candidata del oficialismo. La actividad económica creció 3,1% entre abril y junio en comparación a igual periodo del año pasado, según informó el Banco Central. El incremento se debe a una mayor demanda interna, donde destacó la contribución de la inversión. Desde el gobierno destacaron que este año habrá un crecimiento mayor al pronosticado. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su par Volodymyr Zelensky en Washington. En el encuentro abordaron las condiciones para negociar con Rusia y así terminar la guerra, incluyendo la posibilidad de concesiones territoriales por parte de Ucrania. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Ya lo decíamos, último día para inscribir candidaturas presidenciales y parlamentarias. Algunos candidatos llegaron hasta el CERVEL para realizar el trámite. Colomba Eijols está ahí en el lugar que es clave, centro neurálgico de la política en estos momentos. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas noches, Mónica. Así es, en la calle Esmeralda, justamente en la sede del CERVEL, que llegaron los candidatos presidenciales a partir de eso de las 11 de la mañana, cuando llegó Marco Enrique Sominami con las firmas necesarias para inscribir su candidatura presidencial. Luego también llegó aquí hasta la sede del CERVEL el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, para luego esperar hasta la tarde, a eso de las 18 horas, cuando llegó el candidato Harold May Nichols, quien dijo que había superado las 35.000 firmas aproximadamente necesarias para inscribir una candidatura, y ahora sigue, de hecho, en la sede del CERVEL al interior, revisando algunas firmas físicas que trajo Eduardo Artés en su tercera carrera presidencial. Decía el candidato entonces Eduardo Artés, cuando hace ingreso al CERVEL, lleva aproximadamente una hora adentro, trajo 18.000 firmas físicas, así que dijo las iba a revisar con funcionarios al interior del servicio electoral. Pero quien también estuvo atenta a todo este despliegue que tuvieron los candidatos, no solamente en la región metropolitana, Mónica, tú decías, José Antonio Kast y Evelyn Matei desde el norte de nuestro país lanzando también su campaña presidencial. Bueno, fue nuestra colega Macarena Román quien tiene todos los detalles de toda esta jornada, no solamente la inscripción de candidaturas, sino también parte de lo que fue la entrega de los lineamientos del programa de la candidata del oficialismo, Janet Jara. Así que pasemos a revisar justamente los detalles que nos va a entregar Macarena Román en su informe, y luego también hacemos un resumen, ¿no es cierto?, de todo lo que ha sucedido en esta jornada tan importante, ¿no es cierto?, para la política de nuestro país. Así que pasemos a revisar el informe de Macarena Román. Última jornada para inscribir las candidaturas presidenciales, y este fue el panorama a las 10 de la mañana en el frontis del CERVEL. En la tarde la situación estuvo más calmada, pero no por eso menos crítica. 3 de los 4 candidatos que se inscribieron hoy tuvieron un punto en común: críticas habida y por haber, algunos hacia el gobierno. El Tinder del Frente Amplio, el Tinder del Partido Comunista nos está saliendo muy caro. No, en mi gobierno, en el gobierno de la gente, no más expololos de, exparejos de, todos los pololitos y futuros pololos del Frente Amplio del Partido Comunista a preparar los currículums, porque los vamos a sacar. Otros contra la candidata oficialista y de la democracia cristiana. ¿Y qué decir de la candidata oficialista? Ganó su primaria con un programa de mentiras, un programa irrealista,
4 meses más tarde reconoce que ya no tiene programa. Se niega a debatir. Pero tú ves que en la primaria tenías determinados lineamientos, ahora tiene otro, y seguramente si se apuran un poquito va a tener otros también. Pero esto todo es antes incluso de eventualmente asumir la presidencia. También hubo otros que apuntaron a la credibilidad de la exministra, por ejemplo el candidato José Antonio Kast. Desde la región de Antofagasta lanzó oficialmente su campaña arribando en un camión y desde ahí hubo dardos en contra de una de sus adversarias. ¿Qué nos ofrece? ¿A quién tenemos al frente? Al frente tenemos a la heredera de Gabriel Boric. Al frente tenemos a la heredera de las mentiras. Al frente tenemos a la heredera de la incompetencia. No le encuentro mucho sentido, es un tema de él y él verá cómo se relaciona con quién es otra candidata y que me parece que me merezco el mismo respeto que todos. Pero bueno, es un tema de él, ¿no? El tema que sí compete a Janet Jara es el cambio de objetivos, a tal nivel que confirmó un reseteo de programa. Por ejemplo, en los lineamientos de cara a la primera vuelta no hubo espacio para el avance del aborto legal, pese a que en primaria sí venía contemplado. La respuesta tiene relación con la democracia cristiana. Estamos conformes que el tema del aborto libre no esté incorporado en el programa porque lo hemos dicho con mucha fuerza desde el día 1, de manera muy transparente, que no vamos a apoyar una iniciativa como esa. Mi propuesta como Frente Amplio es que el aborto libre sea uno de los elementos centrales. Sé que eso es parte de una discusión con otros partidos y por lo tanto no voy a hacer de esto una polémica. Esto es parte de la estructura programática de nuestro partido y por lo tanto lo vamos a poner a disposición en todos los espacios que sea necesario. Pero las diferencias no solo están al interior de los partidos que respaldan a Jara, también entre Matei y su adversario republicano. La exalcaldesa de Jiranarica insiste en no entregar respaldo al exdiputado ante una eventual segunda vuelta. Es que según distintas encuestas como Pulso Ciudadano o CADEM, José Antonio Kast y Janet Jara siguen liderando las preferencias. Hay una segunda vuelta, nosotros llamamos a primarias amplias. Obviamente que no quisieron varios sectores que ustedes conocen y yo no me pongo en ese lugar, yo voy a pasar a la segunda vuelta. Los candidatos presidenciales tienen hasta este viernes 21 de agosto para subir los lineamientos de sus programas de cara a la primera vuelta. Hasta ahora y hasta el cierre de esta nota ya lo había hecho Matei, Jara y Parisi. Bueno, y también otro candidato independiente, quien reunió las firmas necesarias para inscribir su candidatura presidencial, fue el expresidente de la ANFP, Harold May Nichols, quien llegó a eso de las 18 horas aquí a la sede del CERVEL, conversó con nosotros, habló de los principales lineamientos de su programa, que tiene que ver obviamente con materia de seguridad, pero evitó referirse a programas ajenos. Decía que él está concentrado en su programa, no ha tenido el tiempo de leer en profundidad las propuestas que presentan los otros candidatos, y también presentó algunos adherentes, Mónica, en una actividad durante esta jornada que encabezó más temprano a eso del mediodía Harold May Nichols, en donde estaba presente el exdiputado Gutenberg Martínez, como también la exministra Soledad Alvear, que recordemos renunciaron a Amarillos luego de que ese partido proclamara a Evelyn Matei como su candidata presidencial. Así que también vamos a pasar a revisar parte de lo que fueron las declaraciones aquí en la sede del CERVEL de Harold May Nichols. Bueno, las expectativas son, primero era evidentemente reunir las firmas, lo que lo logramos el día viernes, y después empezar a trabajar. Ya llevamos trabajando todo el fin de semana, vamos como en la cuarta versión del programa. De acuerdo a la ley tenemos 3 días más para entregarlo, así que vamos a terminarlo de aquí al jueves. Ya hemos ido construyendo un equipo y va a seguir aumentando con el correr de los días y los vamos a ir dando a conocer. Bien, yo espero que sea una lucha limpia, una lucha donde se impongan la idea y no los temas personales, que no hayan agresiones, que se acaben todas estas cosas que hemos escuchado en los últimos días, que a mí me incomodan muchísimo respecto de otros, no de mí, pero yo creo que eso no le hace bien ni al país, mucho menos a la política, así que espero que tengamos en ese sentido una elección lo más limpia posible.
Ahora, la inscripción de las candidaturas presidenciales no fue lo único que marcó la jornada. Esta jornada, de hecho, continúa con negociaciones en ambos sectores políticos para poder zanjar, acuerdos parlamentarios. No solamente los pactos que ya conocemos fueron inscritos el sábado pasado, sino los nombres que van a encabezar esas listas, esos pactos parlamentarios, tanto en la oposición como en el oficialismo. Sector que, de hecho, durante esta jornada encabezó una reunión a la que fue invitado el propio presidente de la República en una intervención de aproximadamente 10 minutos para zanjar el principal nudo en el oficialismo, que era en el distrito 8, porque el Partido Liberal y el Partido Radical llevaban 2 candidatos cada conglomerado. De hecho, en cada uno de los partidos llevaban a un actual diputado. Por ejemplo, en el Partido Radical al diputado Rubén Oyarzo y a Viviana Delgado por el Partido Liberal. Finalmente, esa reunión y la intervención del presidente tuvo resultado, porque hace pocos minutos también se conoció que depusieron la candidatura de Jazmín Aguilar del Partido Radical, lo que de alguna manera entonces dejaría a 2 candidatos del Partido Liberal y a un solo candidato del Partido Radical, que sería el actual diputado Rubén Oyarzo. Eso es la negociación del oficialismo, mientras que en la oposición todavía no se logra zanjar lo que son los pactos parlamentarios. Estamos, de hecho, Mónica, ahora saliendo, Eduardo Artés, justamente luego de su inscripción de la candidatura. Vamos a ver si entrega declaraciones. En decirlo, ¿no? Pero no habría por qué, tenemos todos los documentos, tenemos una cantidad importante de patrocinios, Cervelpi 35.361, y tenemos hoy día 40.100, 200, por ahí, ¿ya? Eso es. ¿Candidato físico? ¿En físico cuántas firmas hay? 18.000 y tantas, ¿ya? Y 22.000 más o menos en virtual. Ahí para saber entonces las firmas, 18.000 físicas. Que tengan unas muy buenas noches, ya, y nos estamos viendo, pues. Gracias. En la campaña, ahí, ojalá el terreno cuando nos encontremos ahí. Nuestra campaña va a ser fundamentalmente desde la organización social, en el conflicto social, en las demandas populares. Desde ahí vamos construyendo esta campaña. Candidato, estamos en vivo. Solamente le quería preguntar cuál fue el motivo de la demora. Estuvo aproximadamente 1 hora al interior del CERVEL. Porque son muchas firmas, más de 18.000, y entonces era grande, la cantidad fue grande. ¿Verdad? Nosotros nos pusimos desde el inicio esa cuota, 40.000. Esa es la campaña. Vamos por los 40.000 y lo logramos. Muchas gracias, que estén muy bien. Ahí estaban entonces las declaraciones del candidato. Mónica, después de 1 hora al interior del CERVEL, decía entonces que no hubo problema, pero obviamente traer 18.000 firmas físicas necesitaba de cierta revisión. Ahora, de todas maneras, hay que tener una ratificación del CERVEL que aproximadamente se tendrá a comienzos de septiembre para cada candidato presidencial. En el caso de los independientes, que fueron 3 que vinieron aquí hasta la jornada del CERVEL durante esta jornada. Eduardo Artés, que lo vimos ya yéndose aquí desde la sede del CERVEL, también Marco Enrique Sominami y por su parte también Harold May Nichols, quien había llegado poco antes que Eduardo Artés. Con eso entonces se cierra lo que son las inscripciones de los candidatos presidenciales en una jornada, Mónica, como hablábamos, muy importante, no solamente para las candidaturas presidenciales, sino también para un poder que es sumamente importante en nuestro país, que sería el poder legislativo. Es por eso que vamos a trasladarnos en unos minutos para también estar presente en las negociaciones tanto de la oposición como del oficialismo, Mónica, porque como te decía, hay ciertas trabas, hay ciertos distritos que todavía presentan algunos problemas. El tema de la paridad ha sido algo a discusión durante esta jornada, principalmente también en el oficialismo, así que vamos a tener de todas maneras los detalles en pocos minutos. Y también, como tú decías, Mónica, se vence el plazo para estas inscripciones de cara a las elecciones parlamentarias a las 23:59. Por lo tanto, ya mañana deberíamos tener un listado detallado y completo de los candidatos que va a presentar cada pacto electoral, y por su parte también los partidos que prefirieron competir solos, como es el caso de Amarillos por Chile, del Partido de la Gente, entre otros conglomerados que también van a poner su apuesta para poder llegar al Congreso. Así que nos vamos a quedar atentos aquí en el CERVEL. Nos vamos a ir en unos minutos más también al Partido Socialista para ver qué tal van con la negociación y lo podamos conversar en unos momentos más. Creo que es bueno que recapitulemos qué pactos entonces en las derechas está el de Chile Vamos, es decir, que junta a Evópoli, la UDI y Renovación Nacional. Por otro lado está y que respalda a Evelyn Matei como candidata presidencial. Y por otro lado tenemos entonces quienes respaldan a 2 candidatos, a José Antonio Kast, por un lado, el Partido Social Cristiano, el Partido Republicano, evidentemente, que ahora va en pacto parlamentario,
Y también se suma el Partido Nacional Libertario, pero que lleva a su propio candidato presidencial, que es Johannes Kaiser. Eso en las derechas, pero luego en el oficialismo recordar que estuvieron a punto hasta que se bajó Acción Humanista y se bajó también el Frente Regionalista Verde Social, claro, se bajaron. Y entonces ya está por un lado este pacto que se llama, o ellos lo llaman, digamos, también, por un lado tienen razón, por otro lado, en el fondo, cuando le dicen lista mayoritaria, también están haciendo un gesto político, ¿no? Donde está hasta la Democracia Cristiana, está el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Liberal, el Partido Radical y el Frente Amplio. Pero hay también, como tú decías, colectividades que van solas, como el Partido La Gente, por ejemplo, y en ese sentido ya no hablamos de pactos, sino que hablamos de colectividades que también están inscribiendo sus propias aspiraciones parlamentarias. Sí, de hecho, en el caso del PDG, Mónica, es algo que se le preguntó durante esta jornada a Franco Parisi. Él dijo que el PDG va a llevar aproximadamente a 15 candidatos al Congreso, con también una condición que es la rebaja de la dieta parlamentaria, que ninguna autoridad, ningún parlamentario gane más de 5 millones de pesos, que recordemos es algo que incluso Franco Parisi había dicho con nosotros en CNN Prime. Esta cuestión de expulsar a cualquier persona que no esté de acuerdo con esa condición, de rebajarse la dieta parlamentaria. Sí, claro. Y lo que te diría yo es que tal vez si pudiéramos entregar un concepto a quienes nos ven a esta hora, sería correcto, Colomba, decir que en el caso del oficialismo, el lograr abrochar el tema de la paridad junto con algunos distritos, por ejemplo, la tercera dice que Erika Ñanco ha hablado y ha dicho que baja si es necesario que ella baja y podría deponer su postulación, está molesta con el Frente Amplio, con el trato que se le ha dado. Pero si bien el tema de la paridad y cerrar algunos distritos ha sido lo que les falta al oficialismo, al menos a ese pacto, por el lado de las derechas son las circunscripciones llamadas binominales las que tienen enredado hasta última hora los nombres. Sí, es correcto. Justamente en los pactos por omisión, ¿cómo se llama esta negociación que está del Partido Republicano y también de Chile Vamos? Los principales nudos serían en dos de estas regiones binominales. Sería en Tarapacá y también en la región de Atacama, donde todavía no tenemos información de que se haya logrado zanjar. Nos hemos puesto en contacto también con estos partidos que se encuentran reunidos para saber si finalmente se llegó a acuerdo en esas dos regiones, porque recordemos, el Partido Republicano no va en un pacto parlamentario con Chile Vamos. Como tú bien decías, Chile Vamos está unido con demócratas, mientras que el Partido Republicano con social cristianos y también el Partido Nacional Libertario. Y el tema en el oficialismo también ha sido en las últimas horas la paridad, porque finalmente no se alcanzaría o no se estaría alcanzando con los candidatos que se han presentado. Incluso también, Mónica, como te decía al comienzo de este móvil, cabe la duda justamente en el distrito 8, donde estaba este enredo con el Partido Liberal, y el Partido Radical, en donde finalmente también se baja la postulación de una mujer. Así que también hay que revisar si es que en el distrito 8 se estaría alcanzando la paridad, y es por eso justamente que vamos a ir a ver cómo va la negociación de los 8 partidos oficialistas más la Democracia Cristiana, que sería esta lista mayoritaria. Sí, yo me atrevería a decir que va a generar reacciones también. Vamos a ver qué piensan nuestros invitados de que haya zanjado o ayudado a zanjar el tema el presidente de la República. ¿Qué van a decir en la oposición? Yo creo que va a ser tema también en las próximas horas. Así es que muchas gracias, Colomba. Vas a estar con nosotros también en Tolerancia Cero. Así es que ahí vamos a retomar el contacto para seguir el pulso de lo que está ocurriendo con las distintas negociaciones. Gracias, Colomba. De todas maneras, nos vemos más tarde. Nos vamos a la pausa y seguimos. Hay mucho más que tienen que conocer. Noticias, solo noticias en CNN Prime. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. ¿Sabías que puedes generar tu propia energía y ahorrar en tu cuenta de luz? En Tecnored diseñan e instalan proyectos solares a la medida para la industria, el comercio y también para el hogar. La autogeneración solar está impulsando una revolución energética, convirtiendo a nuestros clientes en prosumer, que producen y consumen su propia energía, con beneficios en ahorro, autonomía y sostenibilidad.
Y si generas más energía de la que consumes, puedes recibir un pago por los excedentes que envías a la red. Estamos comprometidos con un futuro más limpio. Por ello, impulsamos la energía solar y bajamos las emisiones de CO2 con diversas acciones. Todo ello para dar al mundo la mejor energía. ¿Dejaste protegida tu empresa? Porque si te entran a robar, te quedaste con lo puesto. Y las utilidades se evaporan. Está sudando la gota gorda, ¿no? Te pillé, pues, compadre. Te pillé. Te Pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Veo que quedaste un poquito tenso, ¿eh? Yo invierto. Cada decisión que tomas hoy puede ayudarte a vivir un mejor mañana. El equilibrio no se trata de controlar todo, sino de confiar en lo que funciona. Y lo mismo pasa con las inversiones. Yo invierto en mi tranquilidad. Porque es tu auto. Asegúralo en Consorcio. Volvemos para contarles que sorpresas positivas en economía hubo este lunes. El PIB creció 3,1% entre abril y junio de este año, mayor a lo informado por el Banco Central en los IMACEC de cada mes. Natalia Muñoz nos cuenta y nos explica. Con noticias positivas, comenzó la semana Hacienda. Están evaluando subir su estimación de crecimiento de este 2025. Esto tras el sorpresivo 3,1% de avance del segundo trimestre, expandiendo la economía más de lo esperado. Se ha disipado la incertidumbre proveniente, digamos, de la volatilidad financiera o de las condiciones financieras externas, también del lado comercio. No necesariamente en términos de actividad mundial, particularmente actividad en Estados Unidos. Todavía está por verse, ¿cierto?, cuál va a ser el efecto de todos los aumentos arancelarios. Con nuestra proyección de 2,5% y quizás haya que elevarlo un poquito. El crecimiento fue gracias a las actividades de servicios personales, comercio, minería y la industria manufacturera. Según lo informado por las cuentas nacionales del Banco Central, el consumo de los hogares creció 3,1%, cifras que el Ejecutivo celebra, pero economistas llaman a la cautela, ya que estos sectores registrarían una desaceleración durante este segundo semestre. De cara al segundo semestre, el escenario es de cautela, el consumo crecerá en torno al 2%, apoyado por menores tasas, ingresos más altos, pero está condicionado por la evolución, sobre todo que pase en el mercado laboral y con las confianzas. A su vez también estaremos enfrentando bases de comparaciones más altas que podrían también estar afectando los resultados durante esta segunda mitad del año. Tenemos una base comparativa más alta y en una segunda instancia también lo que esperamos es que algunos factores puntuales que contribuyeron a un mayor dinamismo en la primera mitad del año, como por ejemplo las exportaciones o el consumo de turistas, deberían perder algo de fuerza en la segunda mitad del 2025. La minería creció 4% durante el segundo cuarto del año, situación que ya no sería igual. El accidente del teniente afectaría de 6 a 3 décimas el IMACEC de agosto. Tras 8 días aproximados de paralización, Codelco estimó 30.000 toneladas de cobre menos, es decir, 2% del total de la producción de la cuprífera en 2024. Algún efecto negativo va a tener en la cifra de actividad el accidente en el teniente, eso lo vamos a ver al menos en el mes de agosto y por lo tanto creemos que por ahí va a haber señales de algo de menor dinamismo en la segunda parte del año. A partir del lamentable accidente del teniente, esperamos que los resultados productivos para el próximo trimestre sean más bajos. Sin embargo, todavía nos faltan antecedentes para poder realizar una medición del impacto real. Por otro lado, la formación bruta de capital fijo aumentó 5,6%. Este índice que refleja la inversión fue celebrada por la CPC. Un componente interesante es la inversión. Es una buena noticia, aun cuando se refiere principalmente a maquinaria y equipo. La parte de construcción, ustedes saben, sigue bastante aletargada. Las estimaciones apuntan a que un segundo semestre de este año sería algo más lento y por lo tanto nuestras estimaciones para el año en su conjunto siguen en torno al 2,3, 2,4%. Según las últimas proyecciones del Banco Central, el crecimiento de 2025 sería como máximo 2,75%. Y si nos vamos al próximo año y al siguiente, vemos como techo un PIB subiendo 2,5%. Para 2025 esperamos un crecimiento del PIB en torno a un 2%.
en este resultado incidiría un menor impulso externo, algo que esperamos que se empiece a sentir con más fuerza durante el segundo semestre del año, y también se complementaría con la debilidad que mantiene el mercado laboral. Para el año estamos previendo un crecimiento en torno al 2,3%, que incorpora o considera que durante el segundo semestre de este año el crecimiento va a ser algo más moderado, entre 1,5% y 2%, producto de una base de comparación, es decir, crecimiento del segundo semestre de 2024 que es más exigente. Hacia el próximo año estamos previendo un crecimiento en torno al 2%. Con la revisión hecha por el ente emisor, el primer semestre cerró con un avance de 2,8% del PIB, 2 décimas sobre lo informado previamente. Según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile casi el 9% de la población es migrante. Un nuevo informe de Criteria junto a 3xI mostró que la percepción sobre este grupo de personas ha adquirido una fuerte connotación negativa, algo que preocupa a agrupaciones y expertos en migración. Revisemos más en el siguiente informe. Una preocupante realidad mostró la última encuesta realizada por Criteria junto a 3xI. En esta se ve una importante baja en la valoración hacia personas inmigrantes. Las cifras son decidoras. Un 68% de los encuestados manifestó que los inmigrantes son un problema para Chile, valoración negativa que ha aumentado en los últimos años. En el último estudio justamente mostramos la evolución de algunas preguntas comparativas que estamos realizando desde octubre del 2019, en pleno época de estallido social, y hemos visto cómo efectivamente la imagen de los chilenos respecto a la migración ha ido efectivamente empeorando, ya se ha ido volviendo negativa. Una disminución transversal en la percepción hacia los inmigrantes. Dentro de los resultados destaca que el 77% de los encuestados está de acuerdo con que la llegada de inmigrantes aumenta el crimen organizado. El grueso de los encuestados, hace un tiempo nosotros venimos viendo eso, hace una equivalencia o encuentra relaciones de causalidad entre la llegada masiva de migrantes a Chile y el incremento del crimen organizado o la agudización del narcotráfico, inclusive el aumento de redes de prostitución en Chile. Ese tipo de datos muestran que efectivamente hoy día, en plena crisis de seguridad, como se ha conversado en Chile, muchas de las personas tienden a encontrar ahí una de las causas, uno de los nodos o fenómenos principales de las cuestiones que están pasando en el país. Percepción negativa que también traspasa hacia la convivencia con inmigrantes. El 30% de las personas encuestadas manifestó que no estaría dispuesto a tener un jefe extranjero. Discurso anti-inmigración que está ocurriendo en muchos lugares del mundo y que en Chile se ha acrecentado en los últimos años con el aumento de la población migrante. Esa transformación sociodemográfica debiese haber venido acompañada también de una suerte como de acompañamiento, ¿no?, en términos de política, de construcción de discurso en torno a la migración, y eso ha estado al debe, ausente. Entonces, claro, es un cambio muy grande y no hemos sabido adaptarnos a esa nueva realidad. Es ciertamente un desafío que hay y que requiere de mayor gestión, de una política migratoria que tenga soporte político, que tenga acciones concretas, que se pueda trabajar en los colegios la integración, que la interculturalidad se pueda trabajar en los servicios públicos de salud, por ejemplo. Nosotros creemos que eso hoy día podría promover una mejor convivencia finalmente. A pesar de la mala percepción, aún existe un 40% de personas que consideran como positiva la llegada de profesionales inmigrantes a servicios como el de la salud, lo que levanta nuevos desafíos respecto a la integración de estas personas. Habría que mirar el mercado del trabajo en su conjunto, y ahí hay varias cosas que son relevantes. Uno es la inclusión de profesionales. ¿Y cuáles son las reales facilidades que nosotros damos para la convalidación de títulos, por ejemplo? Entonces, una crítica y una queja que es histórica en Chile, la falta de médicos especialistas en regiones distintas a la metropolitana. Entonces, ahí hay una oportunidad. Hay una ausencia también de políticas y de discursos políticos en torno a una sociedad que hoy día tiene migrantes, que van a seguir llegando migrantes porque es parte del contexto de globalización. No podemos pretender ser parte de un mundo global, no podemos pretender tener una economía abierta como la tenemos, con los niveles de desarrollo y crecimiento que tenemos, y pensar que eso no va a significar incrementar la migración. La migración es parte de eso. Es la quinta entrega de la encuesta Criteria junto al 3xI, una radiografía a la percepción de los chilenos frente a la migración, que muestra un preocupante dato,
que la mayoría asocia este fenómeno con la crisis de seguridad. Y pongan atención porque un estudio sobre hábitos alimentarios reveló una preocupante realidad. Muchas familias no toman conciencia de los problemas que puede acarrear el sobrepeso y la malnutrición por exceso. Para profundizar en este tema, revisemos el informe de María Luisa Carrión. Improvisación de la planificación alimentaria y desconexión con la realidad. Dos de las conclusiones a las que llegó la cuarta versión del Observatorio Nutricional, un análisis que busca comprender los hábitos y la percepción de los padres. ¿Qué nos dice este estudio? El primer dato preocupante indica que los progenitores no están reconociendo el sobrepeso o la obesidad en sus hijos. Hay un tema que tiene que ver con la normalización, pero también tiene que ver con aspectos donde yo, de alguna manera, me cuesta asumir como padre que hay un problema y que también de alguna manera hay un grado de responsabilidad mía donde yo a lo mejor no lo he hecho adecuadamente en aspecto alimentario, en aspecto de actividad física, en uso de pantalla, en calidad de sueño, que probablemente son los 4 factores más importantes que ayudan a los estilos de vida saludables. Así, por ejemplo, 12% considera que su hijo tiene sobrepeso y 2% obesidad. En tanto, el mapa nutricional elaborado por Junaef indica que más del 50% de los pequeños presenta esta condición, si incluimos además a la obesidad severa. Por otro lado, el 27% señala que esta enfermedad ha afectado su salud mental, mientras que más del 70% dice que no tiene repercusiones emocionales, invisibilizando con ello, explican los expertos, el problema. Le metemos mucha comida chatarra, no lo digo por los míos, porque los míos están grandes, pero a mi nieto ahora se le ha inculcado, digamos, hacer harto ejercicio, caminar harto y todo lo que es frutos secos. Absolutamente poca conciencia. Cosa de ver las colaciones de repente en la escuela o lo que están comiendo día a día, la chatarra. Comprándose completo, comprándose papas fritas y los ven en el metro, los ven en todas partes. Una pena por la salud de ellos. Por otro lado, el 57% de quienes participaron en la muestra indican que improvisan las comidas con lo que tienen a la mano en casa y que el promedio de consumo de comida rápida es más de una vez por semana, teniendo como principales razones para esto las ofertas, el ahorro de tiempo y la comodidad. Pero esto no es lo único que dificulta tener una alimentación saludable. El alto uso de pantallas, que en adolescente llega a ser más de 3 horas al día. El comer frente a las pantallas, que implica en el fondo que el niño no es consciente de lo que come, y en ese sentido la sensación de saciedad tarda en llegar y sigue con hambre. También comer por aburrimiento, comer demasiado rápido, el sedentarismo también asociado a las pantallas. Básicamente la actividad física que los niños desarrollan en la semana es la hora de educación física. Además, se declaran como barreras para una alimentación saludable el alto costo de este tipo de productos, las pocas ofertas fuera del hogar y la preferencia de los más pequeños o la resistencia a probar nuevos sabores. Una pandemia silenciosa que incide directamente en la salud actual, pero también futura, con una serie de enfermedades crónicas a las que se exponen a nivel físico, emocional y social. El octavo juzgado de garantía de Santiago aprobó la solicitud para comenzar con el proceso de extradición de Alberto Carlos Mejía Hernández, uno de los presuntos asesinos de José Reyes Sosa, conocido como el Rey de Meix. En paralelo, fueron formalizados 2 nuevos imputados del caso, quienes habrían hecho entrega del armamento para concretar el crimen. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. De Chile a Perú, de Perú a Ecuador y de Ecuador a Colombia. Ese habría sido el recorrido trazado por Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado sobre el que hoy comenzó un proceso para ser traído de vuelta a territorio nacional, luego de haber sido detenido en Barranca Bermeja, en Colombia. Y es que este lunes, el octavo juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud del Ministerio Público para dar inicio a la extradición de quien sería uno de los asesinos de José Reyes Sosa, más conocido como el Rey de Meix. La cooperación internacional en este tipo de investigaciones resulta clave y la existencia de procesos que hacen todo más ágil, como por ejemplo el de las detenciones en virtud de difusiones rojas, permite que en definitiva los canales jurídicos, los canales judiciales y los canales diplomáticos tengan un tiempo para poder actuar en definitiva una vez que son identificados. Mejía Hernández fue detenido por la policía colombiana luego de estar 36 días prófugo de la justicia chilena al haber dejado la cárcel Santiago I en circunstancias que aún son investigadas, ya que se encontraba bajo la medida cautelar de prisión preventiva, convirtiéndose
en una de las grandes polémicas del último tiempo, tanto para el Poder Judicial como también para Gendarmería. Ahora bien, ¿cuánto podría tardar la extradición de Alberto Carlos? Nosotros esperamos que sean pocos meses. Las razones por las cuales está asociado a esto es que la extradición supone un procedimiento jurisdiccional en el país requiriente, pero también en el país requerido. Nuestra experiencia con los países de la región, particularmente en la persecución de crimen organizado transnacional, ha sido bastante satisfactoria. En paralelo, este lunes también fueron formalizados 7 imputados que fueron detenidos en el marco del allanamiento realizado al denominado Edificio Sin Ley, ubicado en calle Inglaterra, comuna de Independencia. Algunos de los imputados fueron procesados por delitos como sustracción de menores, asociación criminal, usurpación, tráfico de drogas, entre otros. Sin embargo, 2 de ellos estaban directamente involucrados con el caso del Rey de Meix. Se trata de los imputados de iniciales RBP, conocido como Tío Luca y presunto líder de la banda Los Ñaños, y de JGN. Ambos serían los responsables de haberle entregado el arma asesina a Mejía Hernández, quien posteriormente la entrega de vuelta a los mismos imputados junto a las pertenencias que le fueron sustraídas a José Reyes Sosa. Bueno, como ustedes escucharon en la audiencia, ellos fueron formalizados en la hipótesis de autoría del artículo 15, número 3, esto es quienes colaboran con los medios de comisión del delito. En el tendido de la investigación, hasta el momento, son 2 personas que están vinculadas con la entrega y posterior retiro del armamento utilizado en el lamentable homicidio ocurrido el día 19 de junio del 2025, y esos fueron los antecedentes que tenemos nosotros en la carpeta con el excelente trabajo realizado por el departamento OS9. Si bien una investigación del OS9 también ha contado con la colaboración del trabajo de la Policía de Investigaciones. En ese caso ya tenemos 6 personas detenidas, 4 de nacionalidad venezolana, un ecuatoriano y un chileno. Luego de una extensa audiencia, los 2 imputados vinculados presuntamente al crimen del Rey de Meix quedaron en prisión preventiva, al igual que otros 3 imputados que fueron detenidos en el marco del operativo realizado en el edificio de Inglaterra, mientras que otras 2 mujeres quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. En cuanto a la extradición de Alberto Carlos Mejía Hernández, quedará a esperar que el proceso sea autorizado por la Corte de Apelaciones de Santiago para que ésta, a su vez, oficie a Cancillería, que deberá ponerse en contacto con las autoridades colombianas. En entrevista con Agenda Económica con Nicolás Paut, el asesor económico de Johannes Kaiser planteó la posibilidad de cerrar el Banco Central si es que se lo piden. Pilar Gutiérrez nos muestra qué efectos podría tener una medida como esta y la reacción, que fueron muchas además, que generó. Se creó con el objetivo de velar por la estabilidad de la moneda, mantener controlada la inflación y promover el correcto funcionamiento del sistema financiero y de pagos. El Banco Central cumple 100 años este 2025, un hito que coincide con el año electoral. ¿No cree que no debería existir el Banco Central? Porque eso es lo que opina Javier Milei. O sea, si quieres erradicar la inflación y que la tasa de interés sea la tasa de interés de mercado y por lo tanto no genere ciclos económicos y cada cierto tiempo tenemos a un auge artificial y luego una crisis financiera y recesión económica, así se elimina eso. Si fuera ministro de Hacienda, ¿impulsaría un proyecto de ley para eliminar el Banco Central? No, no está en el programa. Por más que lo vea usted como un escollo para el desarrollo económico. Si a mí me lo piden, lo cierro, pero no me lo han pedido. Así lo dijo el asesor económico de Kaiser en Agenda Económica, de la escuela del presidente argentino Javier Milei, que también lo propuso en su momento, algo que de todas formas desde el empresariado ven como poco probable de ocurrir. La verdad es que eso requiere un análisis bien profundo desde el punto de vista económico y difícilmente implementable en el corto plazo, pero insisto, no he visto la propuesta concreta ni sé en qué forma se reemplazaría esa labor. En ese sentido, los expertos destacan la importancia que tiene el Banco Central en mantener los niveles de inflación estable a través de la política monetaria y también en términos de infraestructura para el correcto funcionamiento del sistema de pagos. Estabilidad económica, inflación controlada, y eso permite el otorgamiento de crédito a tasas bajas, permite que la economía siga creciendo en forma equilibrada en términos de lo que es el equilibrio entre lo que es el consumo, lo que es la inversión y el gasto público. Todo eso en gran parte se lo debemos a un adecuado equilibrio del Banco Central. Otros destacan también que el ente emisor ha sido una pieza clave para enfrentar las crisis, principalmente porque permite tener un tipo de cambio flexible para acomodarse frente a shocks externos y también puede apoyar la economía al inyectar liquidez con venta de reservas y facilitando el financiamiento, tal como ocurrió en la pandemia. Dejar de tener un Banco Central
eventualmente nos va a exponer a ciclos inflacionarios más altos. Por otra parte, si no tenemos esta herramienta de la política monetaria que responde a nuestro ciclo económico, este tipo de cambio que nos da flexibilidad, el efecto que puede ver la gente es mucho más volatilidad en el empleo y periodos de desempleo más grandes, caídas más fuertes en el empleo, porque no hay una política monetaria que va a reaccionar a un choque externo. Algunos señalan que terminar con el Banco Central podría hacer surgir otras monedas. La desnacionalización del dinero, que la gente elija qué moneda utilizar y que por tanto las personas podrían estar utilizando aquella moneda que es más fuerte y que se infle menos, o sea, que pierda menos valor adquisitivo. Sin embargo, la descentralización del dinero supone riesgos también que deben ser evaluados, como volatilidad e inestabilidad. Con todo, los expertos señalan que el Banco Central es una institución necesaria también para generar un contrapeso en el manejo económico al poder político de turno, por su carácter autónomo. El Banco Central tenga esta independencia para poder controlar la inflación y resguardar el valor de nuestra moneda, sin estar sujeta a las presiones políticas de corto plazo. ¿Qué opinan los especialistas de cerrar el Banco Central? No hay mucha evidencia empírica de algún país que teniendo Banco Central lo haya cerrado, por lo tanto es un salto al vacío. Dado que es un ente independiente, dado que es un ente técnico, dado que es un ente que ha operado con prudencia y competencia, no veo ningún motivo en absoluto por cerrar el Banco Central en Chile. Creo que es una locura, no tiene ningún piso, no tiene ni piso coherente en la economía. Un tema que, aunque el asesor económico de Kaiser dice apoyar en lo personal, no está contemplado en el programa del candidato. Hola, ¿cómo están? Soy Alicia Contreras y vamos a partir con la revisión de las noticias internacionales de esta jornada. Y vamos a comenzar en Estados Unidos. A la Casa Blanca llegó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y distintos líderes europeos para reunirse con Donald Trump después de esta cumbre del fin de semana entre el mismo Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Fue una cita diametralmente opuesta a lo que pasó en febrero pasado, cuando Zelensky prácticamente fue echado de la Casa Blanca. Ahora fue mucho más cordial. Él también venía apoyado entonces por los distintos líderes europeos para hablar de un posible acuerdo para terminar con esta guerra que ya lleva más de 3 años en Ucrania. Putin exige que Ucrania ceda territorio al país, además de no integrarse a la OTAN, algo que Ucrania por su parte descarta completamente. En esta cita, ambos mandatarios dijeron que no se habló del tema territorial, pero sí se aseguró que habrá garantías de seguridad para Ucrania en un eventual término de guerra. Escuchemos lo que dijo Donald Trump y Volodymyr Zelensky. And I have a feeling you and President Putin are going to work something out. Ultimately, this is a decision that can only be made by President Zelensky and by the people of Ukraine working also together in agreement with President Putin. And I just think that's very good things are going to come of it. And we spoke about very sensitive points. The first one is security guarantees, and we are very happy with President that all the leaders are here, and security in Ukraine depends on the United States and on you and on those leaders who are with us. This is very important that the United States gives such strong signal and is ready for security guarantees. Y en medio de esta cita, Donald Trump en un momento interrumpe esta reunión y llama a Vladimir Putin para contarle entonces lo que se había hablado en esta cita. Fue una llamada de 40 minutos y, según confirmó Donald Trump, ya está preparando una eventual reunión directa entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Esto lo confirmó a través de su red social Truth Social y ahí dice: al finalizar las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión en un lugar por determinar entre el presidente Putin y el presidente Zelensky. Tras dicha reunión, celebraremos una reunión trilateral en el que participarían los dos presidentes y yo. Según lo que dijo también desde Alemania, dijeron que esta cita al parecer se podría realizar en 2 semanas más, pero todavía no hay detalles de esto. Volodymyr Zelensky dijo entonces que es necesario esta cita entre ambos mandatarios y al parecer así también habría acordado el presidente ruso. Hasta ahora no hay ningún tipo de acuerdo ni ningún tipo de alto al fuego en esta guerra entre Rusia y Ucrania.
Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Bolivia. Hubo elecciones presidenciales este domingo y el resultado fue una sorpresa. Rodrigo Paz obtuvo la primera mayoría, un candidato de la democracia cristiana de ese país que no salía en ningún tipo de encuesta, y fue entonces la sorpresa de la jornada. En segundo lugar quedó el expresidente Jorge Quiroga, del ala de derecha del país, de este país. Y esto implica que después de 20 años la izquierda queda fuera entonces de las elecciones presidenciales. ¿Qué fue lo que pasó y quiénes son los candidatos entonces que pasan a segunda vuelta? Lo vemos en el informe de Michelle Recasens. Así fue la improvisada celebración del candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz, tras obtener un inesperado primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales bolivianas del domingo. Agradecer a través de la patria a todos los hombres y mujeres que han hecho posible que la voz de los que no teníamos voz, de aquellos que no aparecíamos en encuestas, de aquellos que no existíamos, resulta que hay una Bolivia que no se la toma en cuenta y ahora se ha puesto presente. Sin marcar en las encuestas y para muchos ni siquiera una opción en los análisis políticos, Rodrigo Paz obtuvo más del 32% de los votos. El senador busca seguir las huellas de su padre, Jaime Paz, quien fue presidente de Bolivia entre los años 1989 y 1993. Paz enfrentará a un conocido para los bolivianos, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, representante del ala más radical de la derecha, quedó en segundo lugar con un 27%. Ha llegado la hora de dando la vuelta a la página de 20 años de la reconciliación nacional. Hemos sufrido demasiadas divisiones, demasiados muros invisibles. Nos han querido separar por toda clase de elementos. Y hoy día Bolivia, que ha dicho: no más división, no más polarización, no más, nunca más, jamás. Con estos resultados se abre una nueva etapa en Bolivia con el fin de 20 años de gobierno de izquierda del MAS, liderados por Evo Morales, quien no estuvo en la papeleta por estar impedido. Sin embargo, su influencia aún se hace sentir en la política nacional. Prueba de ello es el llamado que hizo a votar nulo, que logró cerca del 20%. El voto nulo, acá, 1.252.449. Es una gran sorpresa. Es el momento político más grande de la historia. Dijimos oportunamente, esta democracia o estas elecciones está sin el pueblo. Aquí está, se ha demostrado. En tercer lugar quedó el empresario Samuel Doria Medina, quien figuraba como favorito en las encuestas, pero sumó apenas 19% de las votaciones. Rápidamente reconoció la derrota y entregó su apoyo a Rodrigo Paz. Estos resultados significan que el ciclo del MAS se acabó. A lo largo de la campaña dije que si yo no entraba a la segunda vuelta, iba a apoyar a quien llegara primero si este no era el MAS. Pues bien, ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra. Este resultado también marca un antes y un después, ya que desde que se instauró el sistema de balotaje en 2009, todas las elecciones se habían decidido en la primera vuelta. Ha habido un cambio total, todo se va a renovar ahora, basta de dinosaurios, 20 años ya, que un cambio total va a haber. Tenemos que mejorar, por eso hemos votado por el Larra, Paz, para que haya un cambio. Iba a votar con la idea de que el MAS ya no sea gobierno, indiferentemente de qué partido de derecha, digámoslo así, va a ganar, ¿no? Y si va a haber una segunda vuelta, espero que la población ya tenga claro por quién votar, porque es una decisión muy importante. Terminar con el socialismo después de casi 20 años no es cualquier cosa. Ambos candidatos se disputarán la presidencia el próximo 19 de octubre, en una Bolivia marcada por una profunda crisis económica y una fuerte fragmentación política.
Nos vamos a Gaza, donde los palestinos están saliendo de la ciudad de Gaza ante el eventual control de esta zona por parte del ejército de Israel. Ya el Gabinete de Seguridad entonces aprobó este plan para ocupar la ciudad de Gaza. Y en medio de esto, ayer Hamas finalmente dice que aceptó una nueva propuesta de alto al fuego que fue presentada por Qatar y Egipto, los mediadores entonces entre Israel y Hamas. Esta propuesta, según lo que ha trascendido, exige la liberación de 10 rehenes vivos y 18 rehenes fallecidos que todavía permanecen en Gaza. Se cree que hay 50 rehenes en esta ciudad y 20 de ellos estarían vivos. Sin embargo, desde Israel exigen la liberación de todos los rehenes para terminar con la guerra. Es una nueva propuesta entonces que Qatar y Egipto están presionando para que Israel pueda aceptar, pero hasta ahora Israel sigue en pie entonces con su plan para controlar la ciudad de Gaza. Bueno, y nosotros nos vamos a la pausa, pero ya sigue más Mónica Rincón con CNN Prime. Que estén muy bien. Chao. Ya termina CNN Prime, pero viene Pares Impares y luego nos reencontramos en Tolerancia Cero. Está todo pasando con el cierre de las inscripciones parlamentarias, así es que por supuesto que no se lo pierdan. Lunes 18 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.